Hola a todos y todas. En este video hablaremos sobre vectores en forma analítica. Para comenzar, vamos a utilizar el vector A de la figura, pero esta vez lo vamos a situar en un plano cartesiano, x, y, donde además podemos ver que aparece la dirección del vector relacionado con un ángulo, ¿cierto? Que en este caso es el ángulo θ, medido desde el eje x y en sentido antihorario. Una manera de entender el vector A es como la suma de otros dos vectores. Si se fijan, si consideramos el vector A como la suma del vector AX, que va horizontal y hacia la derecha, más AI, vertical y hacia arriba, estos dos vectores suman el vector A, porque va la suma desde el principio del primero al final del segundo. Por ende, una manera de entender el vector A es escribirlo como esta suma de dos vectores que van en los ejes, uno en el eje X y otro en el eje Y, o en el horizontal y vertical. Sin embargo, la manera en cómo nosotros vamos a escribir los vectores es la siguiente. Fíjense, AX se escribe como, A se escribe como AX por esta letra I más AI por esta letra J. ¿Qué significa este formato? Bueno, AX y AI vamos a entenderlos como las componentes del vector A. ¿Ya? AX y AI son las componentes. Y estas letras, y tongo y j tongo, que esa es la manera que se escriben, ya cuando tengamos una letra con un acento circunflejo encima, le vamos a agregar la palabra tongo para referirnos a ello y significa que son vectores unitarios. Y en este caso son vectores unitarios base porque nos dan las direcciones de los ejes. Es decir, si yo a la componente AX le agrego el itongo, estoy diciendo que la componente AX va en la dirección del eje X positivo. Y si a la componente ahí le agrego la J tongo, estoy diciendo que va en la dirección del eje Y positivo. Entonces, para ejemplificar un poquito mejor esto, imaginemos un vector que va desde el origen hasta el punto 3,5 de este plano cartesiano. ¿Cómo escribiríamos el vector desplazamiento? Bueno, tenemos en el eje horizontal o en el eje X una componente de valor 3 y como va en el eje X le agregamos itongo, como aparece aquí, más la componente vertical que tiene una magnitud, ¿cierto?, de 5 y va, como va en el vertical hacia arriba, le agregamos j tongo para decir que eso está en el eje Y. Y entonces, esta es la manera en que escribiremos ahora los vectores. 3 y tongo más 5 j tongo y obviamente con la respectiva unidad de medida. Ahora, ¿cómo obtenemos estas componentes AX y AI si tuviésemos, por ejemplo, la magnitud de A y la dirección de A? Bueno, vamos a simplificar este esquema como un triángulo, donde la hipotenusa, un triángulo rectángulo por lo demás, donde la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector A y los catetos son las componentes AX y AI. Ahora, si usamos las herramientas de trigonometría, de seno, coseno y tangente también para triángulos rectángulos, podemos ver que el coseno del ángulo θ es el cateto adyacente, en este caso AX, partido por la hipotenusa, que en este caso corresponde a la magnitud del vector A. Por lo tanto, si despejamos la componente AX, pasamos multiplicando la magnitud hacia el otro lado, llegamos a que AX lo podemos obtener como la magnitud de A por el coseno del ángulo θ. De esa manera escribimos la componente X en función de su magnitud y la dirección del vector. Si vamos ahora a la función seno del ángulo θ como cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto opuesto sería ahí, que tenemos acá, dividido en la hipotenusa, que es la magnitud del vector A. Y al despejar esta componente nos queda que ahí va a ser igual a, la magnitud de A, por el seno del ángulo θ. Además, si usamos el teorema de Pitágoras para el mismo triángulo, nos damos cuenta que la magnitud del vector, que es la hipotenusa de este triángulo, corresponde a la raíz de cada una de sus componentes elevadas al cuadrado y sumadas. Entonces así obtenemos la magnitud de este vector. Y por otro lado, si usamos la función tangente como el cateto opuesto partido en el cateto adyacente, notamos que podemos obtener la dirección de este vector, como la tangente, la función tangente a la menos 1 o arco tangente de la componente vertical sobre la componente horizontal. Entonces, de esta manera podemos obtener las componentes del vector o la magnitud del vector o la dirección del vector. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Una persona recibe una fuerza de 1,4 newtons de magnitud y 60 grados de dirección a través de la cuerda con que encumbra un volante. ¿Cómo podríamos escribir este vector fuerza en términos de sus componentes?
Bien, primero si representamos el vector de la fuerza, sería una flecha, ¿cierto? Que tiene una dirección de 60 grados sobre el eje X o desde el eje oeste a este y en sentido antihorario. Entonces, para poder descomponer esta fuerza y escribirlo en términos de sus componentes X e Y, vamos a primero situar un eje de referencia donde los positivos en el eje X vayan hacia la derecha y los positivos en el eje Y vayan hacia arriba. Y vamos a representar esta fuerza, ¿cierto? Podemos incluso describirla en un plano cartesiano, donde su componente horizontal sea Fx y su componente vertical sea Fi, porque sabemos que el vector fuerza lo podemos escribir como Fx más Fi. Pero además sabemos que esto lo podemos simplificar como un triángulo rectángulo al cual debemos calcularle sus catetos. De esta manera, en este triángulo rectángulo, la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector fuerza. Tenemos acá un ángulo de 60 grados, el cateto adyacente a 60 sería la componente X y el cateto opuesto sería la componente Y. ¿Cómo obtenemos entonces Fx y Fi? Vamos a aplicar las funciones seno y coseno para el ángulo de 60 grados. El seno de 60 va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, para cualquier triángulo rectángulo. En este caso, el cateto opuesto corresponde a Fi y la hipotenusa corresponde a la magnitud de F, que sabemos que tiene un valor de 1,4 newtons. Por lo tanto, podemos inmediatamente acá reemplazar el 1,4 newtons, el cual además, si pasamos multiplicando al otro lado y despejamos la componente Y, llegamos a que esta componente tiene un valor de 1,4 newtons por seno de 60. De esa manera tenemos que la componente Y de la fuerza tiene un valor de 1,21 newtons. Si hacemos lo mismo para el coseno del ángulo de 60 grados, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, sabemos que, o podemos ver que el cateto adyacente a 60 es la componente X de la fuerza, Fx, y la hipotenusa corresponde a la magnitud de F. Al despejar Fx obtenemos entonces que esto tiene un valor de 0,70 newtons. Podemos notar que la componente horizontal Fx va hacia la derecha, al igual que nuestro eje de referencia, por lo tanto va a tener un valor positivo, y la componente vertical Fi va hacia arriba, que también coincide con los positivos de nuestro eje de referencia. De esa manera podemos escribir entonces el vector fuerza en términos de sus componentes como su parte en X, entonces sería 0,70 en Y-tongo, porque eso es lo que está positivo, va hacia la derecha, es su componente horizontal, más su componente vertical 1,21 J-tongo, porque va en el eje vertical y eso con su respectiva unidad de medida. Ahora te invitamos a que resuelvas tú este problema propuesto, donde tenemos el ejemplo del video anterior de la persona que pasea a su mascota, ahora esta vez con una dirección de 193 grados. ¿Ya? Pero antes de resolver este problema propuesto, que es para tu estudio personal, por favor responde la pregunta que aparecerá a continuación.